Bienvenidos a esta su cuarta clase de 100% comunicación. Hoy es nuestra penúltima actividad juntos y vamos a trabajar un tema interesante, que es el que les va a permitir poner su producto en manos del consumidor al que ustedes quieren llegar. Se trata de la comunicación intermediada, un aspecto novedoso, ese propio del siglo XXI, que nos está permitiendo alcanzar espacios diferentes a los que antes se conseguía con la comunicación masiva. Vamos a nuestra primera lámina. Como vamos viendo, perfecto, aquí tenemos ya nuestra primera lámina, de la comunicación masiva a la comunicación intermediada. Definimos entonces, en la comunicación masiva el público no está perfectamente segmentado y por mucho que se perfile, nunca será 100% seguro. En tanto, en la comunicación intermediada, el público está perfectamente perfilado, milimétricamente, gracias a algo que llamamos el algoritmo, que es una herramienta digital que permite ir seleccionando a nuestro público con precisión, con agudeza y con exactitud. Pasamos a la segunda. La comunicación intermediada entonces se refiere a las estrategias y prácticas para conectar con públicos realmente claves, que sin tener una relación directa o contractual, es decir, sin que nosotros le hayamos estrechado la mano, ni lo estemos mirando a los ojos, ni él haya hecho un contrato con nosotros, nosotros vamos a tocar con exactitud, con éxito, a cada uno de esas personas que están de ese otro lado, y eso nos va a hacer de una gran utilidad exitosa para nuestra organización o para nuestro proyecto, porque va a actuar como un puente directo hacia la comunidad en general. Fíjense, las redes nos han permitido organizar a los usuarios de acuerdo a sus características comunes. Como vemos aquí abajo hay una serie de cajitas amarillas, rojas, rosadas, azules, y en la tapita están identificados cada uno de esos públicos a los que esa cajita va a recoger. Públicos, familias enteras, grupos interraciales, personas casi individuales de uno o dos personas. Y entonces, si unos son clase media, si los otros son clase obrera, al público lo vamos a ir diferenciando. Ese algoritmo nos va a permitir, junto con la inteligencia artificial, ir viendo quiénes son esas personas e irlas clasificando. Fíjense, ya no como un número, no, lo estamos clasificando por su nombre, por su actividad laboral, por su grado universitario, por sus sentimientos, por sus gustos, por todo. O sea, es una manera muy precisa de llegar. Imaginémonos que nosotros queremos lograr enamorar a las personas que les gustan los lirios, las flores, los lirios. Pero los lirios nada más, no las rosas ni las margaritas, los lirios. Pues el algoritmo nos va a ir identificando a lo largo y ancho del planeta a quienes de todo ese sentido les gustan realmente los lirios. Y nuestro material fotográfico, por ejemplo, va a llegar directamente, nuestras fotos de lirios van a llegar a esas personas que aman a los lirios. Eso es lo que vamos a lograr y para eso las redes son realmente un instrumento maravilloso. Entonces tenemos dos tipos básicos de comunicación intermediada. La primera es la comunicación grupal o intermediada con elementos pequeños. Cuando hablamos de elementos pequeños hablamos de instrumentos no masivos, como sería un cartel, un periódico mural o un volante, que son elementos tecnológicos, porque un papel y un volante y una pegatina
son instrumentos también tecnológicos porque surgen de un proceso más elaborado o menos elaborado, pero eso va a llegar a un público bien específico. Por ejemplo, nosotros queremos mostrar una serie de imágenes dentro de la comunidad donde vivimos, supongamos en el edificio. En el edificio, en la parte de abajo, tenemos una cartelera. En esa cartelera nosotros queremos mostrar, y aquí vamos con el tema, una fotografía del tanque del edificio, del tanque de agua del edificio, que tiene un bote. Y necesitamos que la gente del edificio se problematice y se dé cuenta que está perdiendo dinero porque está botándose el agua. No solamente está perdiendo dinero por el servicio, está generándose un problema adicional, porque ese bote de agua, más temprano que tarde, va a ir horadando la superficie de la azotea donde está el tanque, y próximamente vamos a tener problemas de filtraciones, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos una buena imagen, no una imagen fea, mal hecha, sino una muy buena imagen donde se vea la parte dramática del tema, seguramente la gente al ver la cartelera va a decir, caramba, ese es el tanque nuestro, mire el problema que hay. Todo el mundo se va a quedar, lo va a ver. Fíjense, en algo tan sencillo como sería eso, estaríamos utilizando la imagen como una herramienta para hacer comprender la crisis que se podría producir en el edificio si todos no tomamos cartas en el asunto. Esa sería una comunicación grupal. ¿Eso qué beneficio trae? Que como todos son vecinos, todos se interrelacionan, rápidamente uno va a conversar con el otro. ¿Viste la fotografía que está en la cartelera? Sí, sí la vi. ¿Qué crees tú que podríamos hacer? Bueno, el grupo del condominio dice que deberíamos invertir primero sustituyendo el tubo que está dañado y luego colocándole un mastique y no sé qué. Y perfecto. ¿Y cuánto cuesta eso? Y rápidamente podemos conseguir una solución. Con una buena imagen, normalmente dice más que 1000 palabras. Pero hay un segundo tipo de comunicación, que es la comunicación mediada a través de las herramientas digitales, electrónicas, contemporáneas. Entonces, esta interactividad entre las partes se hace a través de esos canales tecnológicos, como sería el correo, los blogs, los servicios de mensajería instantánea, y paremos de contar, y todo el sistema de redes. Todo ese sistema de redes maravilloso nos va a ir transformando la posibilidad. Fíjense, esa es una herramienta que, así como aquel grupo logró resolver el problema de su tanque de agua del edificio, nosotros aquí vamos a poder dar respuestas o proponer productos que pueden llegar a ser consumidos por cualquier cantidad de personas a lo largo y ancho del planeta, que sería nuestro objetivo final. Pasemos entonces la lámina y tenemos cuáles son las principales características de esa comunicación intermediada. Fíjense que la ilustración nos está hablando de todos esos elementos, todas esas redes que tenemos dentro, nada más dentro del teléfono. Bueno, la primera característica de esta comunicación intermediada es la ausencia física. Los participantes no necesitan estar en el mismo sitio, en el mismo lugar y al mismo tiempo, lo cual elimina las barreras geográficas y temporales. Eso es genial. Es decir, nosotros podemos estar, nuestro producto puede estar llegándole a las personas que están en París, a las que están en Varsovia o las que están en Guasdualito, aquí a la vuelta de la esquina, sin importar la hora. Allá puede ser las 3 de la mañana, en el otro sitio puede ser las 12 del mediodía y aquí serán las 3 de la tarde. Y no hay problema, porque además el uso de estas redes permite que el usuario pueda conservar o pueda accesar a los materiales en su tiempo y en su momento y en su propio espacio. Segunda característica, la tecnología como mediador.
el medio tecnológico, ya sea el teléfono, la computadora o cualquier otro tipo de pantalla, es el elemento clave que va a posibilitar el intercambio de los mensajes. Tercera característica, la interacción variable. Esto es interesante. El comunicador puede, la comunicación puede ser sincrónica, es decir, en tiempo real, como sería en el caso de una videollamada. Uno llama por teléfono, el otro le responde y entonces uno les puede decir, mira, te estoy enviando en este momento y ya que estamos hablando, abre tal cosa y vas a ver tal imagen o vas a ver tal fotografía. E inmediatamente el otro le va a responder, déjame ver, la abro, sí, tienes razón, mira, esto me interesa, esto no me interesa, oye, me impacta esto que tú estás diciendo aquí. Eso es la comunicación sincrónica. Pero también puede ser la asincrónica, que viene con demora, es decir, que el otro la abre, la recibe cuando él puede y cuando esté en condición de aceptar la comunicación. En ese sentido, debemos aprender que no todo se resuelve de momento, sino que nuestros discursos, nuestros mensajes deben ser preparados, pensados, diseñados con la conciencia que el otro lo debe ver en el momento que lo necesite ver. Finalmente, la última característica básica de la comunicación intermediada es la adaptación del mensaje. Como estamos viendo, el mensaje debe ajustarse a las posibilidades y limitaciones del medio utilizado, lo cual va a influir indudablemente en la claridad y efectividad de dicho mensaje. Es decir, es diferente trabajar, por ejemplo, con una red como TikTok o trabajar con una como Facebook. Tenemos usos distintos. En Facebook posiblemente podemos utilizar una respuesta, un envío y respuesta mucho más rápido, de acuerdo a lo que estamos trabajando. Podemos hacer incluso tipos de encuestas, podemos hacer una serie de cosas que no podemos hacer, por ejemplo, con otras. Pero, por ejemplo, con Instagram o con TikTok podemos poner en movimiento, con discursos en movimiento, incluso con carruseles que nos permiten hacer una secuencia de imágenes que, si están muy bien trabajadas, nos van a llevar a un discurso con impacto. Pasamos. Vamos ahora a revisar, ya que hasta ahora hemos dicho cosas muy bonitas, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de esta comunicación intermediada. Primera ventaja, alcance masivo. Permite que la información llegue a un número de personas de manera casi instantánea y de manera ilimitada. Es decir, rápido, preciso y exacto. El acceso, obviamente, es inmediato, facilita la obtención de la información actualizada sobre diversos temas como noticias y avances científicos al instante. Imaginémonos que estamos haciendo fotografía científica. La fotografía científica tiene un grupo de usuarios, por ejemplo, un grupo de biólogos especializados en insectos. Nosotros logramos una serie de imágenes de un insecto que se pensaba estaba extinto. Hacemos nuestro viaje, captamos al insecto, lo secuenciamos, lo ponemos en la red e inmediatamente toda esa serie de científicos van a constatar la existencia de ese insecto, de esa especie. Eso es fantástico. Si los antiguos hubieran tenido estas posibilidades, seguramente nunca hubiéramos perdido el invento de la luz eléctrica fría, de la luz fría. ¡Wow! Sí, porque la luz fría existió allá en los confines de la historia. Habían unas enormes baterías de piedras gigantescas llenas de químicos, igualitos que las baterías que ahora le ponemos al radio o al teléfono, igualitas, con sustancias químicas adentro, y producían electricidad. Con esa electricidad y con bombillos de luz fría, igualitos que los neón que usamos hoy en día, se fueron iluminando las construcciones cuando eran de cuevas hacia abajo.
esas construcciones de profundidad y se fueron utilizando esa luz fría. ¿Qué pasó? Como no había los medios tecnológicos de difusión de información, esas baterías, superada esa civilización, pasó y se perdió. Hoy en día estamos rescatando todo aquello, comparándolo y viendo todas las posibilidades que habían tenido y pensando no que habían llegado extraterrestres, sino que el ser humano siempre va adelante desarrollando y diseñando nuevos artilugios, nuevos productos y nuevas fórmulas científicas para ir resolviendo los problemas que se les van presentando en cada sociedad. Igualmente, la última ventaja es la superación de las distancias. Conecta a los individuos a los grupos sin importar su ubicación geográfica. Es decir, ya no hay barreras de espacio. Si no hay barreras de tiempo, tampoco hay barreras de espacio. ¿Cuáles son las desventajas? Aquí, como siempre, hay desventajas. ¿Cuál? En el caso de las tecnologías digitales, las desventajas son duras. Por ejemplo, está el riesgo a la información falsa. Un canal puede difundir información manipulada o puede difundir desinformación, es decir, información que está trastocada de entrada y adrede. Eso también, esa nueva tecnología nos genera dependencia y distracción. Hay un capítulo muy divertido de South Park, una de esas comiquitas para adultos, que planteaba la magia de los teléfonos celulares para distraer a los usuarios y llevarlos de la mano hacia aventuras que ni se habían imaginado ni querían, sino que simplemente el medio genera la distracción. A veces nosotros estamos tratando de estudiar, estamos buscando y se nos mete una información ajena a lo que estábamos buscando, pero que resulta interesante. Nos distraemos, tocamos eso, se despliega una pantalla y esa nos va a llevar a otra y nos va a llevar a otra, y eso forma parte de las desventajas del uso de la tecnología. En tercer lugar, tenemos las posibilidades de los malos entendidos. Como no estamos haciendo una comunicación cara a cara, a veces las personas colocamos nuestros prejuicios, nuestras visiones personales por encima de lo que estamos viendo y utilizamos nuestra experiencia para revisar eso que nos están planteando. Y entonces surgen temas como el dogma. Los dogmas son creencias que tenemos que no han sido comprobadas, pero que las justificamos y decimos que eso es de esa manera y no es de otra forma. Fíjense, por ejemplo, en este momento todavía hay un grupo grandísimo de personas que lo llaman los terraplanistas. ¿Qué es un terraplanista? Personas que piensan que la Tierra sigue siendo plana, montada sobre 4 elefantes que navegan en un mar de leche sobre la caparazón de una tortuga gigante. Bueno, uno creerá que eso es una locura, pero todo no. Hay millones de personas que todavía piensan que la Tierra es plana y que eso de los viajes espaciales, los satélites, eso que vemos al mundo redondo, que todo eso es una invención para mantenernos castrados, dominados y embrutecidos. ¿Ve? Siempre hay los factores que, así nosotros hagamos, por ejemplo, una fotografía en el mar y se ve el horizonte se ve curvo, ellos van a decir que es una refracción de luz que no es cierta, sino que nosotros la estamos modificando para generar la falsa idea de que la Tierra es redonda. Parte de la posibilidad de los malos entendidos por los filtros que tenemos los seres humanos. Y finalmente está la creación de estereotipos. Los medios masivos normalmente trabajan para crearnos visiones
principalmente de personas, y las estereotipamos. Un estereotipo típico es que un negro corriendo es ladrón y un blanco corriendo es atleta. Nos pasa muchísimo, nos pasa en la calle, vemos que viene un negrito corriendo todas mechas y nos tiramos contra la pared. Ah, vaya, por si acaso, uno no va a robar hasta el teléfono. Prejuicios. Y esos prejuicios es la creación de estereotipos. Los medios de comunicación trabajan permanentemente en la creación de estereotipos. E incluso la comunicación política genera estereotipos. Vamos a tomar un ejemplo de la política nacional. Sin querer entrar en si es sí o si es no, vamos a ver un ejemplo de política nacional. Cuando comenzó el proceso con el comandante Chávez como candidato, se necesitaba un enemigo. Y él eligió como enemigo a los adecos. ¿Por qué? Porque el movimiento político más fuerte que había en ese momento era el de Acción Democrática. Y el presidente Chávez lo eligió como enemigo. Rápidamente se montó una matriz de opinión, se creó un estereotipo sobre los adecos y que el chavismo le iba a hervir la cabeza en aceite. El presidente Chávez nunca dijo eso, nunca dijo esa afirmación, nunca la hizo. Sin embargo, se corrió como parte de las campañas porque Acción Democrática indudablemente se iba a defender y necesitó generar un estereotipo, así como se generaron otros estereotipos, que los chavistas eran todos feos, desdentados, espelucados y sucios, incluso olían mal. Esos son estereotipos. Y entonces los medios, y cuando ustedes ven principalmente los blogs de opinión, van a ver que están llenos de sugerencias y trabajan muchísimo los adjetivos. Los adjetivos generan estereotipos porque generan calificaciones, calificativos. Y esas calificaciones forman parte de la creación de estereotipos. Por eso nosotros cuando generamos un producto tenemos que ser muy cuidadosos con no caer en ese papel de estereotipar a otros seres humanos. Si, mientras más generosos seamos con nuestras expresiones, mayor público vamos a tener, mayor cantidad de usuarios le vamos a llegar y vamos a resultar muy productivos y exitosos. Y cuando ya estamos hablando de públicos, entonces pasemos a los públicos claves. Incluyen padres de familia, usuarios eventuales de instalaciones, asistentes a eventos, clientes de otros programas o grupos de presión que, aunque no son un público interno, son vitales para el funcionamiento y el éxito de la organización. Cuando yo hice esta clasificación, pensaba en la producción que ustedes pueden generar. Ustedes van a generar fotografías. La próxima semana vamos a entrar en ese tipo de productos fotográficos porque ya va a ser nuestra última clase y vamos a tener que discutir a profundidad qué tipo de fotografía es la que vamos a hacer para poder conocer el público con el que vamos a trabajar y incluso vamos a poder generar ingresos con conciencia, sabiendo cómo vamos a trabajar cada tipo de público. Ok. Este trabajo de hacer los públicos claves tiene una función. Esos públicos actúan como un nexo. Se conectan a la organización y con la comunidad en general. Primero se conectan con nosotros. Supongamos que nosotros estamos haciendo una serie de fotos, un dossier de fotos para una empresa láctea. ¿Qué va a vender la empresa láctea? Eso es importante. ¿Qué va a vender? Va a vender calidad, va a vender leche y todos sus derivados, quesos, llegando incluso a los dulces de leche. Vamos a tener toda una serie de productos generados por los yogures, no sé qué. Ok.
¿qué va a hacer nuestra fotografía? Nosotros vamos a hacer un dossier de la limpieza y pulcritud de esas vacas, lo lindas que están, el producto fresco que van a generar y luego los procesos de producción. Mientras mejor sea nuestra fotografía, el público al que le va a llegar va a decir, mira, qué bonito sitio. Yo recuerdo, hace muchos años, yo trabajaba en una revista llamada Producto, que era dedicada justamente al manejo de la publicidad y la propaganda, e hice un trabajo en la colonia Tovar, en una fábrica de charcutería llamada Colonia Tovar. Fue muy interesante porque desarrollamos toda una serie de imágenes donde se veía desde la pulcritud de los pisos, que provocaba acostarse en ellos, pisos de acero perfectamente limpios y pulidos, pasando por los centros de cocido de la charcutería, que no era con candela sino con frío. Entonces entramos en esas cámaras de frío, vimos lo limpio e impecable, mostramos las imágenes de las personas que trabajaban allí con sus trajes especiales, sus guantes, sus máscaras de protección. Es decir, la gente que leyó luego el gran reportaje gráfico quedó impactada porque decían, ese producto es de altísima calidad, es porque lo estaban viendo e inmediatamente nos sirvieron como elementos repetidores. Y mucha gente empezó a comentar y la revista tuvo mayor venta. Interesante, porque ese era el objetivo. Nos pasaba mucho, yo también trabajé en una revista llamada Pandora, en el diario El Nacional. Y de acuerdo a las imágenes fotográficas, nosotros lográbamos que la gente se interesara. Por ejemplo, recuerdo que fuimos a hacer una entrevista a la dueña de Calzados Rex, Alegría Veracasa. La señora tenía un verdadero museo de obras prehispánicas dentro de su casa. Tenía las paredes de vidrio con las obras atrás, obras incluso de muy alto tamaño. Pero en la mesa donde ella se sentó, en el salón donde ella se sentó, tenía una serie de figuritas sobre la mesita del recibo. Y yo le pedí al fotógrafo que hiciera unas tomas desde abajo para que se vieran a detalle las piezas que estaban y ella se quedara allá en el fondo, se viera con el fondo. Durante las siguientes 4 semanas estuvimos recibiendo llamadas telefónicas para preguntar sobre los elefanticos que estaban sobre la mesa, porque la gente estaba interesada. Es decir, se corrió rápidamente, y esa fue la función de esas imágenes, corrieron para que otras personas que estaban interesadas en coleccionar elefanticos les gustaron esos elefantes porque eran distintos y empezó toda una motivación. Bueno, eso es básico para un trabajo de imagen. Tenemos que hacerla que se conecten y se difundan utilizando los lazos emocionales del público que nos va a ver. La sensibilización y la difusión son importantes entonces las imágenes para difundir información, campañas y mensajes que pueden convertirse en verdaderos sensibilizadores de las iniciativas de la organización con la cual estamos trabajando. Cuando yo hablo de una organización con la que estamos trabajando, pues estamos hablando de un periódico, pero también estamos hablando de una empresa láctea, o estamos hablando de una empresa que fabrica helados, o estamos hablando de una empresa que fabrica trajes de baño. No importa de lo que estamos, simplemente nuestros productos, nuestra creación de imágenes tiene que ir directamente a sensibilizar a ese público que se va a convertir en repetidores de nuestro, y va a expandir las bondades de la empresa para la cual estamos trabajando. Finalmente tenemos el impacto en el éxito. Gestionar adecuadamente la comunicación con estos públicos
puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proyecto u una organización. Hace un par de días veía un libro de una fundación importante del país y era muy bonito en papel glacé, pero la letra era una letra muy pequeña, una letra de unos 10 puntos, la letra de todo el texto, y estaba trabajada en forma de bloques y era muy pesado para la vista. O sea, mucho gasto, pero el producto final, la imagen del producto final, resultaba muy pesado. Evidentemente, ya para un público mayor de 40 años, al cual iba el discurso, porque no estaba trabajado pensando en público de 20 años, ni de 25 años, sino un público mayor de 40 años, le cuesta mucho más leer una letra pequeña. Entonces, la inversión no respondió necesariamente al éxito del producto con el que se está trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces es importante tener en claro qué es la comunicación intermediada? Como estamos viendo, nosotros tenemos una lámina donde el centro, en rojo, es el grupo inicial al cual queremos llegar. Pero ese grupo se va a convertir en un elemento repetidor que va a ir contagiando a cada uno de los grupos que están a los lados. Cada uno de esos grupos se van a ir emocionando de acuerdo a la efectividad. Entonces, ¿cuál es la importancia? Vitalidad, visibilidad y apoyo. Visibilidad y apoyo. Porque asegura que la organización, la empresa, la institución sea conocida y apoyada por una comunidad cada vez más amplia. La influencia permite generar un impacto positivo en su entorno a través de una comunicación responsable y con propósito. Dos palabras importantes: responsable y con propósito. Finalmente tenemos la validación social. ¿Cuál es el objetivo de toda comunicación? Ser legitimada por el público. Veamos, una película, hay muchos ejemplos de películas, por ejemplo, que son remake, que son copias de películas ya pasadas que fueron exitosas. Se hace una nueva versión y la versión no tiene suficiente impacto, pierde la validación social. Es decir, la gente dice, caramba, no es lo suficiente. Yo tengo un ejemplo, van a decir que es que a mí me gusta mucho el cine, pero sí tengo un ejemplo. Hay una película de los locos Adams, Merlina. La primera temporada fue muy impactante, los personajes estaban muy bien definidos y al final se cerraron todas las narrativas que venían caminando, el director las cierra por completo. En la segunda temporada se ve que la empresa incidió en el trabajo del director y terminaron abiertas por lo menos 4 tramas. Al quedar abiertas 4 tramas, la empresa productora estaba pensando en, bueno, esto es para que más gente la vaya a ver. Pero resulta que el público, que es quien compra y consume, cuando empezó a ver esa falla, empezó a dejar, y la segunda parte de Merlina tuvo un bajón muy grande en el consumo, y Netflix, que es quien lo puso, quien lo tiene al aire, evaluó y está viendo, y entonces trata de mantener al público en zozobra para tener las campañas de angustia, pero no le está funcionando. La gente dejó de ver Merlina parte 2. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que cuando uno hace un trabajo, lo más importante al final es la validación social. Mientras más gente lo apoya a uno,
Mientras más likes le den, mientras más deditos levantados aparezcan, más utilidad y más efectividad tendrá nuestro discurso. Ok. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación intermediada? Porque permite alcanzar públicos realmente interesados en los contenidos que podamos producir. Nuestras fotografías, nuestros discursos podrán potencializarse e incluso viralizarse con un manejo inteligente de las redes como un instrumento para la promoción y la difusión. Lo importante es definir con exactitud el público que se desea alcanzar. Entonces hay que hacer un perfil preciso y construir en función de ello. Hay que ser, en segunda instancia, consecuente. Cuando generamos un blog, por ejemplo, tenemos que alimentar ese espacio de manera periódica y continua. Si lo hacemos, cada semana, por ejemplo, los días jueves a las 8 de la noche, nosotros alimentamos nuestro espacio, esa permanencia, esa consecuencia de ir alimentándolo, va a ir aumentando nuestro público. Sí, evidentemente, a veces el público se impacta de primera entrada, así, pero si el segundo y el tercer material no llegan a tiempo, la gente empieza a decir, ¿para qué voy a entrar? En ese blog no hay suficiente velocidad, y a veces dejan esos materiales mucho tiempo allí. Recordemos que en el mundo digital la velocidad y el tiempo son elementos prioritarios. Entonces, mientras más alimentemos, mientras más vayamos cambiando, la gente cada vez tendrá más curiosidad, vendrá a ver qué cosas nuevas tenemos y hasta convertirnos en su punto de atención. Eso es trascendente, decíamos en la conversación que sostuvimos la semana pasada, hablamos un poco de eso, un poco de la importancia de generar productos que vayan siempre en evolución y que se vayan transformando para ir dándole a la gente elementos nuevos, novedosos, interesantes y no la misma repetición permanente. Ok, creo que con esto cerramos por el día de hoy. Les recuerdo, por favor, van a recibir su guía. En su guía tienen al final una nueva tarea. Hasta el sol de hoy no hemos recibido la primera tarea, ni siquiera de la primera guía. Entonces esta es la cuarta guía que van a recibir. Si ustedes se dan cuenta, esas tareas están puestas más que como un ejercicio meramente intelectual, están puestas porque van a ayudarlos a ir construyendo lo que terminaremos la semana que viene, que va a ser su dossier de trabajo, su propuesta de trabajo de vida, porque se supone que ustedes están haciendo un diplomado como este para convertirlo en algo de su propia existencia, algo de su propia vida. Entonces, si ustedes van haciendo las tareas de manera ordenada, van a ver cómo al final se va a sumar y van a obtener un producto de altísima calidad, porque van a medir los espacios, los tiempos, el uso de la fotografía como un elemento expresivo y al final cómo hacer una gran carpeta, un gran dossier, un gran proyecto que les va a servir primero para presentarse a ustedes y luego va a ser una herramienta de trabajo para prestarle el servicio a las empresas que así lo van a requerir. Bueno, nos vemos dentro de un ratito en la conversación global.